En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy domingo tenemos para nuestra reflexión el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 12 al 15. Estos tres versículos, que parecieran breves en su extensión, pero que expresan profundidad en su contenido, nos sintetizan dos aspectos iniciales de la vida pública del Señor Jesús: los 40 días que pasó en el desierto siendo tentado por Satanás, ciertamente sin que se nos narre qué tentaciones fueron ni cómo el Señor Jesús las venció, y también el inicio de su predicación en Galilea, llamando a la conversión y a creer en el Evangelio. El pasaje del Evangelio de hoy inicia dándonos a conocer que enseguida que el Señor Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán, el Espíritu lo impulsó hacia el desierto. Para el evangelista, el fenómeno de la tentación es un hecho orquestado por el Espíritu, es decir, significa que Satanás solo se mueve en el ámbito del permiso divino y con un objetivo muy claro: probar al Señor Jesús. Luego, en ese sentido, el desierto, a la vez que se manifiesta como el lugar de la prueba y de la tentación, es sobre todo el lugar del silencio, de la intimidad, del encuentro con Dios, donde el Espíritu quiere precisamente atraernos para que escuchemos la voz de Dios. Cuando Dios quiere hablarnos, siempre nos lleva al silencio. Sin embargo, y ya con esta prueba, el Señor Jesús nos enseña que en el desierto de nuestras vidas, allí donde deberíamos de escuchar la voz del Padre, la voz de Dios que quiere que hagamos su voluntad, también es posible oír la voz de Satanás e incluso nuestra propia voz, sobre todo cuando orientamos nuestras acciones a que le den la espalda a lo que Dios quiere de nosotros. Por ello, también en el desierto nos encontramos con la libertad que Dios nos ofrece cuando nos ha hecho hijos suyos. Ser hijo significa ser probado. Ser hijo es saber elegir libremente y con el deseo profundo de hacer lo que Dios quiere de nosotros. Es decir, la obediencia al Padre se deriva de nuestra propia elección hacia ella. No somos esclavos de Dios en el sentido de que tengamos que obedecer por obedecer, porque no hay otra, porque así es, sino más bien nos hacemos esclavos de Dios, como tantos santos se han considerado, cuando en nuestra libertad de hijos asumimos y decidimos que nuestro bien y nuestra salvación es hacer la voluntad de Dios. Es cuando deseamos verdaderamente hacer la voluntad del Padre. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, el camino de la Cuaresma tendrá sentido si como cristianos, por una parte, nos dejamos guiar por el Espíritu, si dejamos que Dios nos lleve por donde Él quiera, a ese desierto para escucharlo, pero por otra parte, también a ese lugar en el cual hemos de afrontar la prueba. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, siempre hay obstáculos en nuestros caminos, y lo hemos comprobado muchas veces. Pero también hemos de pensar que a veces cuando iniciamos la Cuaresma, nos viene a la mente y al corazón esquemas prefijados. Es decir, ya sabemos más o menos lo que hemos de hacer y lo que se nos pide hacer: penitencia, oración, ayuno, limosna, etcétera, etcétera. Sin embargo, y aquí es el punto crucial, es necesario que el Espíritu del Señor nos lleve, nos conduzca, nos guíe
y sea Él quien nos haga descubrir durante estos días de Cuaresma lo que quiere de nosotros, aquello que se concretiza en nuestra vida cotidiana. El Espíritu, como hemos contemplado, impulsa al Señor Jesús hacia el desierto con la única razón de ser tentado. Ser tentado para el Señor Jesús significa ponerlo a prueba. Y si seguimos leyendo el Evangelio según San Marcos, si hacemos una lectura continuada, vamos a ver que el Señor Jesús continuamente es puesto a prueba, no solo por Satanás, sino también por los fariseos, por los doctores de la ley y por mucha gente que lo va a interpelar. ¿Será esta quizá la razón por la cual el pasaje del Evangelio de hoy, a diferencia de las tentaciones narradas por los evangelistas Mateo y Lucas, no especifican las tentaciones que el Señor Jesús tuvo en el desierto? Y por tanto, esto nos indica, por una parte, que el Señor Jesús, haciéndose humano como nosotros, estaba bajo el riesgo de la tentación, la cual diariamente se manifiesta en nosotros de diferentes y muy variadas maneras. Pero esto es también porque queremos escuchar al Espíritu de Dios y porque nos dejamos conducir por Él y no tenemos un esquema prefijado, no tenemos un camino ya directamente por el cual ir. La vida en el Espíritu nos lleva por diferentes senderos y en esos senderos hay muchas piedras de tropiezo. Y en ese sentido, por otro lado, este pasaje del Evangelio y el mismo Señor Jesús nos enseña que es posible salir victoriosos de estas pruebas, de estas tentaciones. Por ello, mis hermanos y mis hermanas, como cristianos, en este tiempo de Cuaresma, el Espíritu seguramente permitirá en nosotros diversas y variadas tentaciones, sobre todo cuando estemos en esta búsqueda de cumplir lo que Dios quiere para nosotros, para cumplir aquellos propósitos que también, bajo el discernimiento del Espíritu, nos hayamos puesto. ¿Para qué? Para nuestra santidad, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez espiritual. Pero sobre todo, el mismo Espíritu, así como el Señor Jesús, nos ayudará y nos pondrá ejemplo de cómo darle la espalda a la tentación, de poder decidir contrariamente a las propuestas que nos lleguen de los tres enemigos del alma, de Satanás, del mundo, entiendas el mundo como el espíritu mundano, y también de la carne, de aquello que nosotros mismos en nuestro ser, pues también busquemos como tentación. Porque ciertamente, aun cuando hay una influencia o una voz por parte del maligno que nos invita a caer en la tentación, o que este mundo y su espíritu nos ofrece tantas tentaciones en internet, en la televisión, en la vida cotidiana, también es cierto, y no lo podemos negar, que muchas veces nosotros vamos en búsqueda de esas tentaciones. Nosotros lo buscamos, lo queremos, lo deseamos, porque ciertamente también es algo que nos atrae. Por eso hemos de intensificar nuestro deseo y nuestra oración para buscar al Espíritu de Dios, para buscar al Señor Jesús. Y es aquí donde damos el salto a la segunda parte del Evangelio de hoy. El milagro de la salvación se cumple cuando el ser humano, cuando cada uno de nosotros somos capaces de convertirnos y de creer. Allí, en este aspecto de convertirnos y creer, de la fe y la conversión, inicia el camino para ser salvos. La redención, entonces, que nos ofrece el Señor Jesús, nos pide una respuesta. Y como diría San Agustín, quien te ha creado sin ti, no podrá salvarte sin ti. Convertirse es un cambio de mentalidad, es la capacidad de decir no a la tentación.
Convertirse es cambiar de rumbo, de horizonte, es convencerse de corazón que nuestra vida está hecha para Dios. Dios nos ha hecho para Él, nos ha hecho para el bien, para la vida eterna. Y no nos ha hecho para el mal, para la muerte o para la condenación eterna. Él nos llama al cielo y por eso nos da todos los medios para ello, empezando por los sacramentos, por la Eucaristía, por el cuerpo y la sangre de su Hijo, por la confesión, a la cual también en ese tiempo de Cuaresma estamos llamados a ir a la confesión, a obtener el perdón de los pecados. Por ello, la invitación a la conversión, mis hermanos y mis hermanas, en definitiva, no consiste, en primer lugar, tanto cuanto en esforzarnos en mejorar los propios comportamientos, porque si lo hacemos por propia iniciativa, muchas veces llega a cansar, nos agobiamos de que queremos cambiar y no podemos, y nos desesperamos y lo dejamos ahí. Decimos, ya llegará. Por eso, la invitación a la conversión es asumir, aceptar que es necesario pensar de una nueva manera, siendo inspirados por el amor y por el amor que recibimos de Dios. Tanto nos ama, tanto nos ha amado, que ha enviado a su Hijo al mundo. Nos ama primero a nosotros. Y de esta novedad en el pensar nacerá sin duda la renovación de nuestros comportamientos y el querer realizar acciones que agraden a Dios. Por ello, repito, es necesaria la fe, es necesario creer en el Evangelio. Y es el anuncio del Señor Jesús el día de hoy. Conviértanse y crean en el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia del Padre a la humanidad. Es decir, es el propio Señor Jesús que se ha manifestado a nosotros. Creer en el Evangelio significa creer, tener fe, abandonarse en el Señor Jesús. Y para ello, la receta es sencilla: tener un encuentro personal y profundo con Él, con su persona. Este encuentro nos hace vivir la experiencia de su amor, el sentirnos y experimentarnos profundamente amados, y esto nos provocará en nosotros el deseo de conocerlo. El conocerlo suscita que creamos más en Él y sobre todo en lo que nos dice. De ese modo también su vida y su obra nos llega a fascinar de tal manera que queremos amarlo, y para hacerlo es necesario alejar de nosotros aquello que nos lo impide. Este tiempo de Cuaresma, entonces, como dice el Papa Francisco, es un tiempo de regreso, de regresar a Dios, de volver nuestro corazón a Él. Y ciertamente en ese regresar nos encontraremos con la prueba y la tentación, con la dificultad de convertirnos muchas veces. Pero con su gracia y su amor saldremos adelante. Permitámosle que sea su gracia, su amor, su bondad la que nos lleve hacia Él. Repito, en cada uno de los sacramentos encontramos esa gracia, especialmente en la confesión. Que el Señor entonces, mis hermanos y mis hermanas, nos bendiga y que su Espíritu siempre nos guíe y nos fortalezca en nuestras vidas, y que esta Cuaresma también sea motivo de creer más en Él, de convertir nuestro corazón y de dar un paso más hacia nuestra salvación, hacia nuestra vida de santidad. Que así sea, mis hermanos y mis hermanas. Muchas gracias por su paciencia. Les pido una disculpa por hacer videos tan largos. Espero hacerlos más cortos, de 10-11 minutos o inclusive menos. Dios les bendiga. Denle me gusta al canal, denle me gusta al video y síganlo compartiéndolo con sus seres queridos. Y perdonen también que me pongo nervioso ante la cámara. Dios les bendiga, paz y bien, hasta la próxima.